Noticia en desarrollo en CMI. La ONU propuso la introducción inmediata de una renta básica temporal para garantizar un ingreso mínimo a unas 2.700 millones de personas que viven en la pobreza y que equivalen a un tercio de la población mundial. El programa, que costaría casi 200.000 millones de dólares mensuales, abarcaría a 132 países. El organismo busca que con este ingreso básico los más vulnerables no se vean forzados a salir de sus hogares cada día para ganarse el pan y en consecuencia contribuirían para frenar la expansión del coronavirus, que ya supera los 15 millones de contagios en el planeta. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. 13 localidades en cuarentena estricta en Bogotá, 5 millones de personas confinadas. Bosa, Antonio, Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, las nuevas localidades con cuarentena estricta. Hombre de 61 años murió en Bogotá esperando el resultado de una prueba COVID. Denuncian en Medellín que reportan a fallecidos como COVID sin estar contagiados. Mujer en Cali lleva 3 semanas esperando resultado de prueba COVID. 7 barrios en Barranquilla terminan aislamiento obligatorio. ¿Cómo es el plan de reactivación económica para enfrentar la crisis de la pandemia? FENALCO propone días sin IVA sectorizado hasta 2022. Naciones Unidas propone renta básica para población vulnerable en 132 países en vías de desarrollo. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. En un nuevo caso de intolerancia, un mototaxista terminó a golpes con un policía en Cartagena en un puesto de control. El mototaxista agresor se entregó a las autoridades. Tatiana Rodríguez, buenos días. ¿Qué sanción va a tener esta persona? Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, esta persona se presentó a la estación de policía donde ocurrieron los hechos para responder por lo sucedido, y aunque no fue capturado, han señalado las autoridades que estará vinculado a una investigación por estos hechos. Recordemos que esto se presentó en una vía pública del barrio Las Gaviotas, en el sur de la ciudad, mientras que las autoridades realizaban un operativo de registro y control. Lo que señalan es que a esta persona no le gustó y por eso se fue a los golpes con las autoridades. Y en otras noticias, se registró un fuerte incendio en una casa que funcionaba como una bodega de colchones aquí en el barrio La Esperanza. Vamos a hablar con una de las personas que estuvo en el momento de este hecho. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre y qué fue lo que sucedió? Muy buenos días, mi doña. Lo que pasa es que anoche nosotros estábamos cargando el camión. Que el camión iba de viaje con unos colchones ya. De repente vi cuando el poste echó chispa y corrió el corriente hacia la casa, donde estaba el cuarto de máquina de coser. Y ahí comenzó a prenderse la cortina de la ventana. Y de la cortina comenzó a correr la candela hacia donde estaban los colchones. Ahí no pudimos hacer nada, doña, si no fue que no nos dio tiempo de hacer nada. Y ahí nos cogió la candela y dio fuego a todo. En el segundo piso, ¿cómo fue? En el segundo piso las personas no podían bajar y tuvieron que tirar los niñitos de arriba hacia abajo. Nosotros los cogíamos acá abajo y se tiró un señor y se partió las piernas. ¿También están pidiendo ustedes ayudas en este momento? Sí, estamos pidiendo ayuda por algo de pérdida que ha dicho y a los señores que se tuvieron lesionados. Ya para así hay una, ¿cómo decirte? Una ayuda para ver si ya, hasta el vehículo mío se me encendió. Muchísimas gracias. Así es, las personas que resultaron afectadas en este hecho, una mujer embarazada, se encuentra en un centro asistencial, y también la persona que se tiró del segundo piso, que registró fractura en sus 2 piernas. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Tatiana. Continuamos en la costa Caribe, y es que el cerco sanitario más grande de Barranquilla operó en 8 kilómetros cuadrados en el suroriente de la ciudad por más de un mes. A esta hora se termina el aislamiento obligatorio en 7 barrios de la capital del Atlántico. Jorge Castro, buenos días. ¿Cuáles son los barrios que abren? Muchas gracias, muy buenos días.
En las últimas horas, en efecto, la alcaldía de Barranquilla ordenó levantar los cercos sanitarios del suroriente de la capital del Atlántico. Comprendía unos 7 sectores de 9 barrios del suroriente de la ciudad de Barranquilla. Más de 248.000 personas que permanecieron aisladas en periodos promedio de 17 días según las disposiciones de la alcaldía. Se ha tomado esta disposición de levantar los cercos sanitarios después de que mirar, según la alcaldía, el descenso en la curva de contagios aquí en la ciudad de Barranquilla, también por la disminución de los casos de contagio y de la misma letalidad de las personas contagiadas. Las cifras que se han entregado en la alcaldía de Barranquilla dan cuenta hoy de más de 15.000 personas recuperadas del COVID-19. Igualmente, se está mencionando que un total de 25.000 personas son atendidas o fueron atendidas por contagio por COVID-19. Ayer, en lo que tiene que ver con la tasa de letalidad, se produjo el fallecimiento de 12 personas. A comienzos del mes de junio y a mediados del mes anterior, llegaron a morir en Barranquilla en promedio 63.000 personas diarias por COVID-19. Y este descenso en la letalidad está marcando igualmente en el número de contagios, lo que para la alcaldía de Barranquilla significa algo representativo y por lo cual se tiene que dar lo más pronto posible la reapertura, que ya en el sector comercio está anunciada para el próximo martes aquí en la ciudad de Barranquilla, mientras se van dando aperturas, como hoy ha acontecido, del cerco sanitario del centro de la ciudad de Barranquilla, en el sector conocido como Barranquita. Se dispone también por parte de la alcaldía que en las próximas horas se bajará y se abrirán los cercos sanitarios que estaban en los barrios del suroccidente y igualmente en la localidad metropolitana. De acuerdo con lo que se ha anunciado también de parte de las autoridades de salud, se ha registrado un notable descenso en los casos de ocupación de UCI. A mediados de junio se llegó a tener una ocupación superior al 90%. En las últimas horas se ha alcanzado un descenso que está llegando hasta el 65%, de acuerdo con las cifras que se han entregado por parte de la alcaldía de Barranquilla. Más adelante tendremos desarrollo de estas y otras noticias desde Barranquilla. Gracias, Jorge. Vamos a hacer un pequeño paso a comerciales y al regresar a Noticentro 1 CMI les contaremos sobre la renta básica que propone Naciones Unidas para población vulnerable. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, alista el proyecto de ley para reglamentar el trabajo en casa que contempla horarios concertados. El Ministerio de Trabajo está afinando los últimos detalles del proyecto de ley que va a reglamentar el trabajo en casa, no solamente durante la época de la pandemia, sino a futuro. Cubrirá tanto a funcionarios públicos como a empleados privados. Además, los horarios de trabajo serán concertados entre empleador y trabajador. También se establecerían periodos de desconexión. Se debe conciliar la vida personal con la laboral, de tal modo que se enriquezcan mutuamente y que se reduzca la interferencia de la una y la otra. El proyecto de ley de trabajo en casa que lidera el Ministerio de Trabajo también plantea mantener la relación de subordinación entre empleadores y trabajadores. No estamos diciendo que el trabajador en casa es algo especial, no. La subordinación, el empleador es el jefe, el trabajador es el subordinado. En ese sentido es lo que queremos hacer. Se espera que la norma que va a reglamentar el trabajo desde casa comience su trámite en el Congreso de la República la semana entrante. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, planteó días sin IVA sectoriales hasta el año 2022 dentro de un plan de reactivación del comercio. Se trata de una propuesta de reactivación para la economía colombiana afectada por la emergencia sanitaria del coronavirus. El documento con 11 ejes estratégicos fue enviado al gobierno y al Congreso. Las medidas consisten en un plan de salvamento al tejido empresarial, extendiendo el subsidio a la nómina, arriendos y líneas de crédito, además de suspender impuestos como el IVA y el consumo. Sobre el día sin IVA, propone implementar jornadas sectoriales hasta el 2022. Se requiere que a través del Congreso se haga expedito un proceso y un plan completo de reactivación económica conjuntamente con el gobierno, los gremios, las centrales obreras y toda la sociedad civil colombiana.
También la creación de un fondo empresarial, el cual se alimentaría de recompra de acciones y financiación directa con entidades del Estado. Se incluye la reforma laboral para la contratación por horas y un registro express de formalización. Procesos express de formalización de empresas y trabajadores, la creación de un fondo de reconstrucción del sector empresarial y de recuperación del empleo. Se pide más plazos en los procesos de reorganización empresarial. Estados Unidos sospecha que China oculta a una científica que trabaja para el ejército en el consulado de San Francisco. La ONU propuso una renta básica para más de un tercio de la población mundial y en Estados Unidos también, en Chicago, quedó registrado en video un tiroteo que dejó a una persona muerta. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. El FBI cree que una científica china con vínculos con el ejército de su país se esconde en el consulado de China en San Francisco para evitar que sea detenida tras ser acusada de haber tramitado un visado falso. Los documentos presentados en el Tribunal de Distrito establecen que Yuan Tang, que trabajaba como bióloga en la Universidad de California, afirmó falsamente en su solicitud de visa que no había servido en el ejército chino. Pero los investigadores encontraron fotos de ella con un uniforme militar chino y descubrieron que había trabajado como investigadora en la Universidad de Medicina Militar de la Fuerza Aérea de China. Este nuevo incidente se da a conocer en medio de la grave crisis comercial, política y diplomática abierta entre los gobiernos de Estados Unidos y China. Según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, el aumento de casos de coronavirus hizo crecer los pedidos de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que la semana pasada llegaron a los 1,4 millones. Con respecto a los datos de hace 2 semanas, hubo un aumento de 109.000 demandas. Este es el primer crecimiento desde finales de marzo e hizo superar la cifra total estimada por los economistas, que esperaban que la cifra llegara a los 1,3 millones de dólares. El incremento indica que la cantidad de nuevas contrataciones o los empleados que están retornando a sus puestos de trabajo ante la reapertura está siendo sobrepasada por la cifra de despidos en negocios que tuvieron que cerrar. La Organización de Naciones Unidas propuso la introducción inmediata de una renta básica o un ingreso mínimo temporal para unos 2.700 millones de personas que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza, más de un tercio de la población mundial, con el fin de frenar el avance del coronavirus. La idea es que esos recursos permitan a la población de los países en vías de desarrollo cumplir cuarentenas y medidas de distanciamiento social necesarias para contener una pandemia que no deja de avanzar. Estas impactantes imágenes de 2 niños escapando de un departamento en llamas fueron captadas en una ciudad al sureste de Francia. Los menores saltaron desde la ventana de un tercer piso a 10 metros de altura huyendo del fuego. Ambos fueron atrapados por vecinos que les esperaban para recibirlos. El panorama de violencia se ha endurecido en las calles de Chicago y por esta razón, con el fin de detener a los 2 sospechosos de este caso, la policía decidió publicar un video de vigilancia en donde se muestra un tiroteo que dejó a un hombre muerto y a una mujer herida. En la grabación, un grupo de 10 personas van y vienen a lo largo de un puente en el centro de la ciudad. Luego de unos minutos se detienen al borde del puente para ver desde ahí hacia la calle. Segundos después, un hombre vestido de negro saca un arma y abre fuego, lo cual es replicado por uno de sus acompañantes, que impactan a un hombre dentro de un carro y a su acompañante. Aquí están los titulares de las noticias que desarrollaremos en este segundo bloque de Noticentro 1 CMI. 13 localidades en Bogotá en cuarentena localizada. 5 millones de personas están confinadas. ¿Cómo va la aplicación de la medida? Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón, las nuevas localidades en cuarentena estricta. Medellín empieza segunda cuarentena por 4 días. 7 barrios de Barranquilla terminan aislamiento obligatorio. El drama de una mujer en Cali que lleva 17 días esperando el resultado de una prueba COVID. Más de 100.000 personas se han recuperado de COVID-19. 8.000 estudiantes de Medellín no asisten a clases virtuales. Hay riesgo de deserción. 12 abusadores de menores capturados en Bogotá. Con Margarita Ortega. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. 5 nuevas localidades de Bogotá empezaron hoy cuarentena estricta que se extenderá por 14 días. Las localidades son Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Estas nuevas localidades se suman a las 8 localidades que terminan su confinamiento el próximo domingo. Natalia, ¿qué se puede y qué no se puede hacer en estas localidades?
Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues los únicos ciudadanos que pueden salir de su vivienda en estas localidades son los que vayan a abastecerse de productos de primera necesidad y también los que estén dentro de las excepciones para circular en la ciudad. Además, los únicos establecimientos de comercio que pueden abrir son los supermercados y las farmacias. Arranca la cuarentena estricta en 5 nuevas localidades de Bogotá. Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón se unen a las 8 localidades que iniciaron confinamiento desde el pasado 13 de julio. Desde 42 puestos de mando unificado, autoridades controlarán la circulación de ciudadanos y la apertura de establecimientos durante los días de restricción. Recordemos que estamos en las semanas más críticas. Tenemos alrededor de 2.700 funcionarios de la alcaldía y personal de policía y ejército haciendo controles en estas localidades. Recuerde que en estas zonas deberá permanecer cerrado el comercio, excepto los supermercados y farmacias, y solo podrá salir para abastecerse de productos de primera necesidad o si hace parte de alguna de las actividades, con excepciones como: las personas podrán salir únicamente para trabajar prestando servicios esenciales. Estos son servicios de transporte, servicios de telecomunicación, servicios de producción o comercialización de alimentos, servicios de cuidado de adultos mayores o de menores, servicios de seguridad y servicios de transporte únicamente. Hicimos recorrido por algunos de estos barrios, pero hay quienes se resisten a cumplir la medida. No, es que voy a trabajar. Ella me tiene que acompañar a mí, que tenía que salir a un problema médico. Con este nuevo cronograma, en total quedan en cuarentena 13 localidades con 5 millones de habitantes. El próximo domingo finaliza el confinamiento de las primeras 8 localidades que entraron en restricción el pasado 13 de julio en Bogotá. Y en otras noticias, conocimos la historia de un hombre de 61 años de edad que desafortunadamente perdió la vida esperando el resultado de la prueba de COVID-19. Este hombre había sido diagnosticado con otra patología, tenía pancreatitis aguda, pero no fue tratado por descartar coronavirus. Norberto Ruiz Cortés, de 61 años de edad, murió en la clínica CAFAM de La Floresta, en Bogotá, mientras esperaba el resultado de una prueba COVID que le practicaron sin estar contagiado. El hombre había sido diagnosticado con pancreatitis aguda y debía ser trasladado a una clínica de alto nivel, pero no fue posible porque aún no llegaba su resultado. Resultado que días después de su muerte salió negativo. Él necesitaba una transfusión de sangre y necesitaba una cirugía de cálculos en la vesícula. Me informan que a él le habían hecho una prueba de COVID, la cual no estaba en la primera fórmula que el doctor le dio para los exámenes de laboratorio. Se la realizaron posteriormente a su ingreso y me dijeron que hasta que no salieran los resultados de esta prueba no lo podían trasladar. Su esposa asegura que hubo negligencia médica y que en medio del proceso además le negaron una cama de unidad de cuidado intensivo. Famisanar decía que la Secretaría de Salud decía que no habían camas disponibles, después que la ambulancia, una cantidad de excusas y de cosas que no permitieron que él fuera trasladado y que falleciera. A través de un comunicado, la clínica respondió: debido a la sospecha de contagio por COVID-19, en ese momento era necesario cumplir con los protocolos post-mortem establecidos. Finalmente, 96 horas después del deceso y una vez recibido el reporte negativo de la prueba, el cuerpo fue retirado. Ante el caso, la familia pide que se establezcan protocolos para pacientes de otras patologías que necesiten ser trasladados en medio de la pandemia. La familia ha dicho que interpondrá acciones judiciales ante este hecho registrado en el norte de la ciudad, ya que según ellos hubo negligencia médica por parte de esta clínica hospitalaria. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, gracias. Y con respecto a la cuarentena por localidades en Bogotá, Fontibón hace parte de estas 5 localidades que entran en esta cuarentena estricta. Diana Giraldo está en esta localidad, en el occidente de Bogotá. Diana, ¿se está cumpliendo o no la medida? Margarita y televidentes, muy buenas tardes. A esta hora los saludamos desde la localidad de Fontibón. Hemos hecho un recorrido por diferentes barrios y diferentes cuadras y evidenciamos que la mayoría de gente está cumpliendo con esta cuarentena. Se ha reducido más o menos en un 80% el movimiento en las calles, pero a esta hora nos acompaña en Noticentro 1 CMI el alcalde local, Carlos Lozada. Carlos, cuéntenos cuál es el balance preliminar y cuántos puestos de control hasta ahora. 4 puestos de control en este momento y ya pronto vamos a tener 2 más, 6 en total. Por supuesto ya se han hecho actividades de comparendos,
se ha restringido, por supuesto, la movilidad. Revisamos papeles, estamos revisando también actividades comerciales para que el comercio que no está exentuado no opere. Alcalde, ¿cuántos contagiados en Fontibón, cuántos fallecidos y cuántos recuperados para que la gente se haga una idea del impacto del coronavirus en esta zona de Bogotá? Claro, lamentablemente tenemos alrededor de 2.500 personas contagiadas, ya han fallecido 64 y el número de recuperados es relativo, 2.000 personas alrededor. Alcalde, muchísimas gracias. Recordemos que esta localidad, así como las otras 5, estarán en cuarentena estricta hasta el próximo 6 de agosto. Aquí en Fontibón, por lo menos 400.000 personas deben estar confinadas, permanecer en sus casas. Información que originamos en directo desde el suroccidente de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, buena tarde. Y en Kennedy, otra de las localidades en cuarentena focalizada estricta, hay largas filas para la realización de pruebas de COVID-19. Allí está William Parra. William, ¿qué dicen las autoridades en Kennedy? Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La saludo aquí justamente desde el parque situado al frente de la alcaldía local de Kennedy, donde a esta hora, como usted puede observar y donde en compañía de nuestro camarógrafo vamos a mostrar lo que se está viviendo justamente en este momento aquí frente a la sede de la alcaldía local, y es la toma de 70 pruebas para determinar pues cuántas personas tienen o no tienen el COVID-19, de acuerdo con las últimas cifras que ha entregado la Secretaría de Salud aquí en Kennedy. Se está presentando el 16.9% de las personas que están dando positivo en Bogotá. Eso equivale a 10.820 casos positivos confirmados para COVID-19. Nos acompaña a esta hora Jamie Carolina Agudelo Hernández, ella es la alcaldesa local de la ciudad de Kennedy, pues justamente para hablar de esta nueva cuarentena estricta que ha empezado en el día de hoy. Alcaldesa, buenas tardes, y bueno, ¿qué se puede decir de lo que se está buscando con esta nueva cuarentena? Bueno, como ha dicho nuestra alcaldesa mayor, lo que deseamos es bajar la presión en el sistema de salud. Hoy tenemos una ocupación alta de UCIs, por eso estamos en alerta roja en el sistema hospitalario. Necesitamos bajar esa presión sobre el sistema, y la presión sobre el sistema se baja cuando tenemos menos contagios, cuando baja la velocidad del contagio y cuando, por supuesto, las personas son conscientes que deben cuidar y cuidar la vida. Hace parte de las estrategias de la cuarentena estricta hacer testeos de salud para garantizar que quienes tengan o puedan llegar a tener COVID-19 se queden en su casa. Pero en general la cuarentena tiene una medida fundamental, es que si usted no se hace la prueba, igual se queda en su casa, igual le pasa todo el proceso de incubación del COVID. Entonces, la primera medida siempre es quedarse en su casa. Eso ha demostrado ser absolutamente efectivo. La localidad de Kennedy tuvo una primera cuarentena del 1 al 14 de junio. En ese entonces éramos la localidad que equivalía más o menos al 30% de los contagios de la ciudad. Hoy equivalemos cerca al 16%. Es importante decir que más de la mitad, es decir, más del 50% de las personas que se encuentran contagiadas se encuentran ya recuperadas en su casa. Ya se encuentran recuperadas, y eso es importante. Bueno, muy bien, ella es la alcaldesa local de Kennedy, Jamie Carolina Agudelo, que nos acompaña a esta hora y nos está explicando pues lo que significa esta cuarentena estricta que irá hasta el próximo 6 de agosto y que tendrá una restricción de movilidad entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Margarita, usted continúe con más Noticentro 1 CMI. Gracias, William. Y a esta hora, siendo las 12:09, vamos a Bosa, que es otra de las localidades en confinamiento. Stick, buenas tardes. ¿Cómo empieza la cuarentena en esta zona de la ciudad? Hola Margarita y televidentes, muy buenas tardes. Pues en su mayoría las personas en esta localidad de Bosa han cumplido con la cuarentena estricta. Sin embargo, en las calles se observan algunas personas que no deberían estar en la calle y pues falta policía para controlar la situación en esta localidad. Recordemos que Bosa se convierte en la tercera localidad más afectada por el COVID-19. Son 6.394 habitantes contagiados de COVID-19, una localidad que tiene poco más de 637.000 habitantes. En este momento, Bosa confirma 25 comparendos por indisciplina, cifra que revela la Policía Metropolitana de Bogotá. Han hecho también un llamado a las autoridades para que las personas cumplan con la restricción total que hay en este momento de movilización de vehículos, pues porque no se está cumpliendo y los 6 controles, los puestos de control que tiene la policía, pues no han sido suficientes para que no se presenten algunos
trancones en algunas vías principales de la localidad de Bosa. La situación en Bogotá en general está en este momento al 91,6%, lo que son cuidados intensivos, las UCI de 1.400 camas disponibles en Bogotá. Hay 1.289 ocupadas en esta localidad de Bosa. En su mayoría los hospitales están a una capacidad mayor del 90%. En este momento también podemos confirmar que en Bogotá son 70.849 contagiados. Es por la información desde Bosa, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, buena tarde. Y en Medellín hay una grave denuncia. Habitantes de la Comuna 1 de la ciudad aseguran que se están reportando a fallecidos como casos COVID, a pesar de que nunca estuvieron contagiados. Yusi, ¿quién hace esta denuncia y qué responden las autoridades? Hola Margarita, esta denuncia la hacen justamente sus familiares, que no solamente dicen que son reportados como muertes por COVID, sino que además no presentaban síntomas, en ninguna de sus historias clínicas tenían algún antecedente relacionado con problemas respiratorios y finalmente los declaran. Incluso también denuncian que hay retrasos en las pruebas y en la entrega de algunos cuerpos, como el de un adulto mayor que murió el 15 de julio y solamente lo entregarán hasta el 1 de agosto. Aún no hay respuesta por parte de la Secretaría de Salud de Medellín. Gildardo Naranjo, de 67 años, fue diagnosticado con una enfermedad neurológica hace 3 meses. La semana pasada presentó algunos mareos, por lo que su familia lo llevó al hospital. Él tenía un tumor cerebral, el cual fue diagnosticado mediante una resonancia magnética. Y los médicos nos pidieron el consentimiento de que si había que hospitalizarlo, nosotros por la salud de mi papá, si hay que hospitalizarlo, hay que hospitalizarlo. Luego de la intervención quirúrgica, médicos informaron a sus familiares que tuvo complicaciones y debía ser entubado. Horas después murió. Su hijo asegura que Gildardo nunca presentó síntomas de coronavirus y que está registrado en cada una de sus historias clínicas. Mi papá nunca llegó a presentar ninguno de los síntomas. Mi papá siempre, la temperatura de mi papá, como lo puede ver en estos documentos, siempre fue 36.5, 36.6, 36.7, nunca él tuvo una temperatura alta como para decir no, puede tener COVID. Pero no es el único caso de presunto falso positivo. Carlos Mario Vélez, de 76 años, sufrió una caída en el hogar geriátrico donde vivía. En el hospital fue declarado muerto por COVID. Y me parece muy raro porque en el hogar me dicen que va por una caída y en el hospital me dicen que él ya presentaba los síntomas, que él dio positivo. Las familias denuncian además retrasos en la entrega de las pruebas. Noticentro 1 CMI pidió el pronunciamiento de la Secretaría de Salud de Medellín, pero no hubo respuesta. Estas personas de la Comuna 1 también esperan el resultado de estas pruebas físicas de coronavirus para poder hacer el cerco epidemiológico, pues en estas casas viven varios de ellos. Esto desde Medellín a las 12:13. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. Vamos a una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar les contaremos qué es lo que pasa con las pruebas COVID. Mujer en Cali lleva esperando resultados desde hace 17 días. Después de un mes, 7 localidades de Barranquilla terminan el aislamiento obligatorio. En la capital del Atlántico hay menos casos positivos por COVID-19 y la presión en la ocupación de UCI empieza a bajar. Jorge Castro, ¿cómo ha sido la apertura de estas localidades? Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. Ha sido una apertura gradual con recomendaciones a los vecinos de más de 6 barrios del suroriente de Barranquilla. El cerco sanitario más grande de Barranquilla operó en 8 kilómetros cuadrados en el suroriente de la ciudad. Otro incluyó la zona de Barranquillita en el mercado público de esta capital. Fueron más de 240.000 habitantes que en el pico más alto de la pandemia estuvieron en este plan de contención de la enfermedad. Todo eso depende de nosotros, que todos nos cuidemos y que todo el mundo, los que están aquí en el mercado, todos siempre están con su tapabocas, todo bioseguridad. La reapertura nos abre la puerta que entre la gente para que nos compre porque estamos, mire, solos. La alcaldía proyecta ahora atención en los barrios a los mayores de 60 años de edad, en el cual buscamos llegar al adulto mayor para subir sus defensas y de esa manera mejor combatir contra este virus. Con el bajón en las cifras de contagio, también bajó la ocupación de las camas UCI, que descendió a un 65%. Este virus se puede salvar
lo único que deben hacer es avisarnos con tiempo para poder tratar sus síntomas. Según las autoridades, bajan los contagios y baja la letalidad. Ayer se conocieron de 233 casos positivos y 12 fallecidos por COVID-19. Y quedó en libertad alias el satánico Tomás Maldonado Cera, investigado y procesado, enjuiciado en este momento por el asesinato de Brenda Pájaro, en hechos ocurridos en el año 2018. El presunto autor del asesinato de Brenda Pájaro salió de la cárcel Modelo por decisión del juez 17 Penal Municipal de Barranquilla. Contra todo pronóstico, decidió levantar la medida de aseguramiento que pesaba contra el feminicida de la señora Brenda Pájaro Bruno, el señor Tomás Maldonado Cera. Maldonado Cera recobró la libertad por vencimiento de términos, decisión que cuestiona la defensa de la víctima. Desconociendo a su vez la necesidad que existía de hacer un análisis de los requisitos que exige la norma para poder otorgar este tipo de beneficios a las personas privadas de libertad. Aunque el juicio sigue, familiares y abogados de la víctima consideran que Maldonado debe continuar en la cárcel. Las víctimas hoy sentimos que ha sido asesinada nuevamente Brenda Pájaro Bruno con esta decisión del juzgado penal municipal con funciones de control de garantía. El caso de la muerte de Brenda Pájaro conmovió a Barranquilla, pues tras su desaparición, el 25 de julio de 2018, su cuerpo fue encontrado sin vida días después. La Fiscalía apeló la decisión. Ahora Tomás Maldonado enfrentará el juicio, pero en libertad. Juicio que se debe reanudar en el próximo mes de agosto. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Buenas tardes, Jorge. Vamos a una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI les contaremos sobre un caso de intolerancia. Mototaxista y policía terminan a golpes en Cartagena. Una grave situación de agresión a la autoridad se presentó en Cartagena durante un operativo de tránsito. Un mototaxista se fue a los puños con un agente de tránsito. Tatiana, buenas tardes. ¿Qué pasó con el agresor? Este video grabado por un ciudadano muestra el momento en el que un taxista se va a los puños con un uniformado de la policía en una vía del barrio Las Gaviotas al sur de Cartagena. El hombre que huyó del lugar luego se presentó a la estación para responder por lo sucedido. Aunque no fue capturado, estará vinculado a la investigación del caso. En la ejecución de estos planes, 2 de nuestros policías se vieron agredidos por varios de los mototaxistas. Por su parte, los mototaxistas que estaban en el sitio dieron su versión de los hechos. Quieren monopolizar, quieren maltratar a nosotros, sabiendo que nosotros estamos trabajando para el sustento del pan de nuestro día. Este hecho se presentó durante un operativo de registro y control de motocicletas. Cabe destacar que en los últimos días son varios los hechos de intolerancia que se han presentado entre la ciudadanía y la policía. Y en otro hecho en Cartagena se registró un incendio en una vivienda que era usada para bodega de colchones. 4 personas fueron rescatadas. En esta vivienda ubicada en el barrio La Esperanza, que funcionaba como una bodega de colchones, se presentó el fuerte incendio. El poste hizo un corto. De ahí vino el corte y cayó una chispita y cayó sobre una colchoneta. Y ahí fue donde empezó el incendio. Los bomberos que llegaron hasta el lugar auxiliaron a 4 personas residentes de los apartamentos del segundo piso, entre ellos una mujer embarazada y un hombre que sufrió fractura en sus 2 piernas tras lanzarse de la ventana por miedo a ser alcanzado por el fuego. Las personas que estaban ahí arriba nos tocó montarnos arriba del techo, corriendo, comenzamos a sacarla con desespero, con dificultad, pero gracias a Dios varias personas salieron bien. Para controlar las llamas fueron necesarias 4 máquinas de bomberos, 12 unidades y un carro tanque. Una mujer en Cali lleva 17 días esperando el resultado de una prueba COVID, pero como este caso hay otros 800 resultados que no se han entregado. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué está pasando con los resultados y qué dicen las autoridades? Margarita, televidentes, muy buenas tardes. Primero que hay una alta demanda, pero también muchas de estas pruebas están siendo procesadas en laboratorios de otros departamentos, lo que también estaría causando que muchas de ellas permanezcan represadas. Me la tomaron el 6 de julio,
y hasta ahora no he recibido los resultados. Esta es una de las denuncias por el retraso que tienen las EPS a la hora de realizar las pruebas del coronavirus o entregar los resultados. Hemos recibido un total de 2.215, 709 por temas de accesibilidad al resultado, 644 por accesibilidad a las líneas de atención de la EPS. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, aunque la meta serían 3.000 pruebas diarias, solo alcanzan a realizar 1.500. 300 son procesadas en laboratorios de otros departamentos. Luego hay una represa de por lo menos 20 días, pero no sabemos el número. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha dicho que demandará a la EPS por la tardía entrega de resultados. Imagínense que hay casos donde a uno le informan de la prueba cuando ya la persona ha fallecido. Por su parte, la Asociación Colombiana de Medicina Integral reconoce los retrasos. Este desafío de hacer pruebas masivas a buena parte de la población no se hacía en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, hay una demanda global por reactivos, por insumos. En la Personería de Cali reposan 850 denuncias de ciudadanos que no les han hecho la prueba o entregado sus resultados. El Consejo de Cali también está definiendo una cita para citar a todos los gerentes de las EPS que funcionan acá en Cali y que ellos les expongan las soluciones para estos pacientes. Estaremos atentos. Por ahora esta es toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. Y con esta información llegamos al final de esta edición de Noticias en Noticentro 1 CMI. Continúen ustedes con la señora Facilet y sus hijas y nos volvemos a encontrar a las 9:30 de la noche en la emisión central de Noticentro 1 CMI. Hasta entonces.